Me preguntaban, por ejemplo, ¿eres de África? Ah, como que no lo podían creer. Oye, pero ¿y cómo es andar con los leones? En mi vida he visto un león. ¿Te acuerdas el primer día de clase? Sí, ¿cómo olvidarlo? No, fue muy divertido. Fueron muchas cosas. Primeramente, mi papá, él era profesor aquí en la Ciudad de México. Entonces, como que tenía una idea de cómo era la dinámica con los chicos, ¿no? Y recuerdo que una noche antes me sentó a mí y a mis hermanos para explicarnos qué era el racismo, ¿no? Cómo nos pueden llamar. Pero pues es que eso no se explica, ¿no? Al día siguiente fui a la escuela y como si nada. Obviamente, hubo cosas que me preguntaban, por ejemplo, ¿eres de África? ¿Y ellos tienen Coca-Cola? Y yo, sí. Oye, pero ¿y cómo es andar con los leones? Y yo, ¿pero cuáles leones? No, o sea, yo nunca en mi vida he visto un león. Y los taparrabos, eso fue lo que yo decía, ¿pero cuál es taparrabo? Aparte, imagínate, que no entendía el español y aparte esas preguntas era como, a ver, no entiendo, ¿no? Pero fueron muy lindos los niños, muy, muy lindos y mi maestro, porque yo todavía entré a sexto de primaria, aunque me tocaba ir a secundaria, pero entré a sexto. Y mi maestro me dio libros de primero de primaria. Me decía, para que aprendas a leer y a no sé qué. Y yo, pero yo sé leer, ¿no? Como, ¿de qué hablas? Y conforme pasó el tiempo, no lo podían creer. Me decían, pero, o sea, tú acabas de llegar a México. ¿Cómo es que ya hablas español? ¿Y cómo es que esto? Y yo hice examen para secundaria y pasé y no sé qué. Y todo eso, pues, en menos de un año, ¿no? Entonces, estaban como que no lo podían creer. Pero, pues, no sé, soy inteligente. No, fue muy, digo, yo creo que fue fácil porque era niña. Ajá. Porque ya cuando lo ves con una experiencia de adulto, Claro. ya es más complicado porque Pues sí. tienes ya un criterio, tienes ya una opinión, tienes muchas cosas ya formadas. Ajá. Y que al llegar y intentar cambiarlo, adaptarte a uno nuevo es, Difícil. no, muy difícil. Órale. ¿Qué es tu lengua materna? Francés es la lengua oficial y tenemos 4 lenguas nacionales. Entonces hablo francés y lingala. Lingala se llama. Ok. Órale. Sí, sí. ¿Podrías decir algo en lingala? Lingala, mbote nabino nyonso. ¿Cómo? Mbote nabino nyonso. Órale. Saludos a todos. Saludos a todos. Sí. Órale. Entonces, ¿cómo en general sentiste, claro, el francés con el español tienen por lo menos algunas cosas en común, totalmente. ¿No? De hecho, cuando llegamos, mi papá agarró una maestra, bueno, sí tuvimos una maestra de francés, más bien, ella era francesa y hablaba español, entonces nos enseñó, pero fue muy curioso porque nos enseñó español de España, entonces hablábamos de vosotros, estabais, y no sé qué, ajá, exacto. ¿A dónde os metisteis? Sí, tal cual. Estoy flipando. Exacto. Y ya llegar a la escuela era como, oye, pero no, aquí debería ser vosotros y estabais. No sé ustedes, ¿no? Por ejemplo. Y pues ya eso lo aprendieron con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Es que, qué curioso, ¿no? Que muchas partes siguen hasta la fecha, primeramente siempre enseñando el español de España, aunque pues hay un chingo de gente que no lo habla. Claro, y es una variación impresionante, tal cual. Digo, no sé cuánto es la población de España, pero pues no creo que se compare con la de México, ¿no? 40 millones, poquitos. Y que en México somos 100 y tantos, o sea... Vamos para 130, creo, ¿no? Imagínate, ¿no? Deberían enseñar español de México, ¿no? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chale, hijo. ¿Tienes como una expresión favorita? Una expresión favorita, no manches. Sí. Me encanta. Uf, me encanta el no manches. También no manches. Ya depende. Cuando entro más en confianza, ya el no manches. Pero no manches me encanta. Y las groserías, ¿no? Claro, estamos aquí en el horario familiar. Pero sí, me encanta. El no manches es mi favorito. Esos nunca pueden faltar las groserías. Sí, es que o lo aprendes, ¿sabes? Pues sí. Por ejemplo, en mi caso me tocó a la mala, porque yo me llamo Ros, ¿no? Ajá. Y en México me llaman Rosa, mucha gente. Ajá. Entonces, en la secundaria me decían Rosa Melcacho. Y yo decía, bueno, pero ¿quién es Rosa Melcacho? No. O sea, Rosa ya los morritos andaban ahí alboreando. Imagínate, 12 años, ¿no? 11 años. Entonces me decían, Rosa Melcacho es una artista de México súper famosa. Y yo, ok. Entonces durante un año completo me llamaron Rosa Melcacho.
Hasta que un día, una amiga de mi mamá, que es mexicana, llegó a la casa y así de, ¿cómo te está yendo? Y yo, súper bien. Hasta nos pusimos apodos todos. Y dice, ay, no, a mí no me gustan los apodos. ¿Y cuál es el tuyo? Y yo, Rosa Melcacho. Ay, Dios mío. Y así como, Ave María, por eso, ¿cómo que Rosa Melcacho? Y yo, sí, dijo que es una cantante de México. Sí, muy Y famosa. no, hombre, ella me explicó lo que era el albur y yo, ¿qué? Entonces le empecé a dar cuenta que en todos lados, incluso entre maestros, jefes que tuve, todo mundo se alburea en México, ¿no? Yo decía, wow. O sea, me tocó aprender porque sí, ahora ya entiendo todo, hasta yo soy la que alburea de repente, ¿no? Pero es una locura, o sea, el folclore mexicano, wow, sí, pero bueno, muy padre. ¿Y Parte cómo le explicas a los compañeros que Híjole. ya había que cambiar un poco? No, pues nada, ya me reía, le decía, ya sé lo que significa, ya no me ves la cara, ¿no? Y ya me se reía. Ya me traían un año. Un año completo. Ay, no, había tantos albures, no sé, muchos que me acuerdo, pero Claro. era muy divertido. Ya cuando lo entendí, es padre, es divertido, ¿no? Sí. Como decir, ok, ahora eso como que digamos, puedo decir que eso te hace sentir como mexicana, como que dices, ok, ya ahora sí entiendo la cultura, ¿no? O sea, y esto no lo aprendes en la escuela ni en la gramática, literatura, no, esto es el día con día, ¿no? La experiencia que te va dando. Y eso es muy padre. A mí me habría encantado, o sea, de verlo desde el punto de vista de tus compañeros. Como, No, es que como el simple hecho que no imagínate. se parten en No la se- risa en el momento. Claro, porque lo decían, o sea, lo decían y se reían y yo, bueno, pero ¿qué es, no? Pero jamás hubiera imaginado Ya. eso en la vida, ¿no? No, ya está. Justamente ayer vi un video donde no sé cómo le lograron en una aerolínea, a una azafata le pusieron como una lista en el nombre, Dios ¿no? mío. De vinito, Ay, camelo, sí, bla, ajá, bla, bla, así exactamente, como- ajá. Y ella como leyendo. Ajá, exactamente. Así también en la pandemia tocó mucho, cuando mandaban los saludos virtuales de, no sé, Ajá, otros países, sí, o sí, los sí. cantantes que les pagabas para que te saludaran. Así mucha gente, ¿no? Mandaba albures y yo, Sí. no puede ser. México, viva México, me encanta. Es que eso no lo encuentro en ningún otro lado, o sea, en ningún otro país he encontrado eso, ¿no? ¿Qué dices? Wow, ok. Aquí, no sé, o sea, no importa quién seas, ¿no? O sea, entran todos a la misma fila. Es Sí. como el bautizo, ¿no? Sí, sí, ándale, nunca lo vi así, pero Es como sí. el bautizo. Porque también, bueno, depende cómo lo aplican, pero sí, muchas veces como siento como acá son como esa parte burloncita a veces que tienen también es como, hey, güey, es como, te dan el zape, pero dicen como, Ajá. ya eres parte, güey. Exactamente. Es la bienvenida, ¿no? Ándale. Es como el hermano que te bulea, ¿no? Como, ya, aguántate, ven", ¿no? Entonces es como, bueno, me aguanto, porque pues, ni Ok. modo. De hecho, es padre, es como ese amor apache, ¿no? Como que de todos se burlan y es como, Ujú. ¿pero cómo te puedes burlar de esto? No, o sea, pero sí, se burlan y se ríen y como, ok, bueno, pues me río también, ¿no? Supongo. Ándale, supongo. Sí, me encanta. Es lo que las cosas que más me gusta de este país, definitivamente.